Hoy voy a hacer referencia a dos temas que han estado dentro de la coyuntura de esta semana que nos parece importante. El primero es sobre el tema del rol de fiscalización de la Asamblea Nacional, especialmente comentarles que el pasado lunes estuve en la Fiscalía acudiendo a dar mi versión libre y voluntaria sobre los procesos de fiscalización que llevamos adelante en mi periodo de presidenta de la Asamblea. Y queremos llegar también a debatir y a conversar sobre un punto fundamental: la vacancia constitucional. ¿Qué está pasando realmente en nuestro país con el tema del Consejo Transitorio, de la cesación a los 9 vocales o jueces del Consejo de la Corte Constitucional, y cuánto eso afecta realmente a la realidad del país y sobre todo los procesos de restitución de derechos que a la Corte Constitucional le corresponde por mandato? Esos son los dos temas fundamentales que vamos a topar en esta noche. No sin antes pues darles un saludo y decirles que esta semana retomamos ya el trabajo legislativo después del periodo de receso legislativo. Ahora hemos tenido una agenda que realmente nos preocupa porque es una agenda muy ligada a temas más de show mediático, de show de pantalla, de show político. Lastimosamente hemos dejado de responder frente a las necesidades reales de la gente. Hoy en el debate del Pleno de la Asamblea sobre una resolución llamando a exhortar a la denuncia de los asesores o equipos de asambleístas, que ha salido a través de los medios de comunicación, que hay asambleístas que cobran a sus asesores o sus equipos por cuotas de vehículos, maquillajes, vestuario, etcétera, etcétera. Esos temas fue prácticamente el debate del día de hoy. Lo que lamentamos, porque eso baja muchísimo el nivel de debate de la Asamblea Nacional. Nosotros hacíamos una referencia y decíamos, en los últimos 11 años, es en este momento en que el nivel de credibilidad y de aceptación de la ciudadanía hacia la Asamblea Nacional se encuentra en la etapa más baja, los indicadores más bajos en 11 años, donde hemos mantenido un nivel que supera y no bajaba del 50%, que era ya bastante bueno en relación a los parlamentos del mundo. Hoy lastimosamente hemos bajado del 40%, estamos por sobre el 30%, y eso es un llamado de atención porque quiere decir que no estamos atendiendo los temas de la ciudadanía en el tema agro, en el tema económico, producción, política social, y nos estamos pasando con este tipo de resoluciones en el Pleno. Pero como lo hemos dicho con absoluta claridad, más allá de buscar el show mediático, quien tiene la responsabilidad de denunciar estos actos o estos casos a Contraloría o a Fiscalía son aquellos que supuestamente han recopilado una serie de pruebas para hacerlo. Esperamos que así sea, para identificar cuáles son los asambleístas que hemos llevado un desarrollo parlamentario durante todo este tiempo, anclado a la transparencia y a la honestidad, y quiénes son aquellos que, bueno, han estado haciendo mal uso de su cargo para otros fines. En definitiva, esos son los temas que se toparon el día de hoy en el Pleno de la Asamblea. Vamos a empezar con los temas de fiscalización, como les habíamos dicho el lunes anterior, y perdón, estoy un poco afónica. Ayer tuve la oportunidad de dar algunas entrevistas a algunas de nuestras becarias. Un saludo muy especial. También nos han buscado para ver temas de género, avances en políticas de LGBTI, entre otros, y algunas entrevistas radiales, así que prácticamente estamos un poco afónicos, pero vamos a tratar de ser lo más claro en este mismo plan. El lunes pasado acudí a la Fiscalía General del Estado para rendir esta versión libre y voluntaria sobre una denuncia. Ustedes recordarán en la consulta popular, en la última campaña de la consulta popular del pasado mes de febrero, donde nosotros ya alertábamos que era una consulta inconstitucional, que no tuvo informe previo de la Corte y que hoy está realmente devastando la estabilidad y el Estado de Derechos en nuestro país. Cuando pasó eso, hubo un asambleísta o un ex asambleísta en ese momento, Raúl Patiño, que por hacer una campaña muy populista llegó a decir que para ganar adhesión en la consulta popular, que en la asamblea prácticamente se les había prohibido fiscalizar y que por eso incluso él había renunciado de su cargo. Pues las cifras dan totalmente lo contrario, por eso acudí a la Fiscalía y lo haré las veces que sean necesarias para clarificar las acciones que llevamos nosotros como parlamentarios y como funcionarios públicos. Y en esta noche quiero dar algunas cifras para que ustedes conozcan también y sepan diferir, porque hay mucha confusión entre el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional y las competencias de los organismos de control como son Contraloría y Fiscalización. Aquí vamos a mostrar algunos de los artículos que instauran muy bien el concepto de fiscalización de la Asamblea. Y aquí tenemos cómo nos muestra el artículo 120 de la Constitución, numeral 9, que dice fiscalizar
los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia social y los otros órganos del poder público y requerir a las y los servidores públicos las informaciones que considere necesario. Esto es mandato constitucional que le otorga la tarea y la función a los asambleístas. Pero además, también el artículo 75 de la misma Constitución lo dice con claridad. La información. Las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información a los funcionarios detallados en el artículo 120, que ya lo mencioné hace un momento. En el caso de 15 días, dichos funcionarios no entreguen información o la entreguen de forma incompleta, la asambleísta requiriente podrá, en conocimiento de la presidenta de la asamblea, dicho incumplimiento a fin de que el CAL remita la documentación relacionada con el mismo a una de las comisiones especializadas. Durante el periodo de mi presidencia en la Asamblea Nacional, que fue prácticamente del 2013 al 2015, con reelección del 2015 al 2017, en este periodo nosotros instauramos por primera vez en la historia del legislativo toda una plataforma que ustedes lo pueden ubicar además a través de la página web de la Asamblea Nacional en el link que dice Fiscalizamos. Ustedes ingresan en ese link y van a encontrar toda la información por nombre de asambleísta, por bancada política o por dependencia en la que se hizo la solicitud de información. Por eso es que aquí también, esta es una información que entregué también al fiscal. Aquí ustedes ven la plataforma asambleanacional.gov.es, en el link Fiscalizamos, y se desprende prácticamente toda la información. ¿Cuáles son los datos concretos que tenemos? Porque además vale la pena decir que esos 4 años, al tener una mayoría parlamentaria de ese país, se satanizó diciendo que por una mayoría nunca se fiscalizó. Y contrario a eso, podemos ver el proceso de solicitud de información. Del 2013 al 2017, los 4 años de mi periodo de presidencia. Solicitud de información presentadas, 5.631 solicitudes de información tramitadas, de las cuales 5.001 recibieron respuesta oportuna en el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si se revisan los datos, podemos comprobar, por ejemplo, por bancada, cómo es la bancada de Alianza País, que en los 4 años anteriores fue movimiento o partido o bancada oficialista. Hoy ustedes saben que después de todo el retroceso y la restauración conservadora en nuestro país, hubo una ruptura también de la bancada, de tal manera que se quedó la bancada de Alianza País, que es la bancada oficialista, que actúa hoy con los socialcristianos, y la bancada de la Revolución Ciudadana, que es a la que orgullosamente pertenecemos. Aquí están los datos del periodo 2013-2017, en donde vemos prácticamente en este pastel que tiene identificado los nombres de los partidos políticos. Vemos que la bancada que más presentó solicitudes de información fue la bancada de Alianza País, con 3.700 solicitudes. Pero además hubieron numerosas solicitudes de otro tipo de bancadas, como por ejemplo la propia bancada de Creo. Y esto lo digo justamente para no sesgar y decir que solamente fue una bancada, un sector. Todos utilizaron la plataforma. ¿Qué quiere decir el sistema de fiscalización y por dónde empieza? Empieza justamente por la solicitud de información. Es ahí donde se puede identificar si hay una falencia en política pública, si hay un recurso o bien del Estado que ha sido mal utilizado, y eso entra a un proceso de fiscalización. Por lo tanto, ahí radica la importancia de las solicitudes de información. Y les decía, Creo, por ejemplo, presentó 636 pedidos durante los 4 años. Con esto desmontamos todo ese imaginario generado de que la Asamblea Nacional, con una mayoría parlamentaria, fue la que no fiscalizó, cuando estamos demostrando en cifras que la bancada oficialista en esos 4 años fue la que más procesos desarrolló. Pero ¿qué pasa a nivel personal? Y aquí todo esto, como ustedes saben, lo subimos también en las redes sociales para que nos tengan a las manos. ¿Qué pasa con las solicitudes de información? Y además, en mi calidad de asambleísta, aquí podemos ver, Rivadeneira Burbano, Gabriel Alejandro, realicé en mi calidad de asambleísta 490 solicitudes de información, a lo que tuve que hacer, al pasar los 15 días en algunas instituciones, 158 insistencias en este registro. Pero ¿qué pasa con otros asambleístas? Y principalmente los asambleístas que están involucrados dentro de estas supuestas denuncias públicas. Y lo digo, aquí están involucrados Fernando Bustamante, que realizó 9 solicitudes de información en los 4 años. No es por aquí recalcar, pero les estoy enseñando. Solo yo realicé en mi calidad de asambleísta 490 solicitudes en 4 años. La asambleísta Bustamante, 9.
y el ex asambleísta Miguel Carvajal 5 solicitudes de información. Y el que en campaña, que es Raúl Patiño, decía a viva voz que le habían prohibido fiscalizar. Ustedes entran en el sistema y cuando ponen el nombre de Raúl Patiño, no aparece en el sistema porque no presentó una sola solicitud de información. Esa es la doble moral y ese es el grado en el que tratan de desprestigiar y deslegitimar las instituciones que estuvimos al servicio del pueblo con un proyecto absolutamente claro de cumplimiento constitucional y de construcción del buen vivir en nuestro país. Por lo tanto, aquí decirles que las cifras que mostramos prácticamente desmontan todo esto. Y decían siempre, ¿por qué no se llegó a un juicio político? Todo eso tenemos registrado en las diferentes comisiones. Yo misma llevé un proceso de fiscalización en la que fueron convocados los ministros y carteras de Estado que estaban involucrados en el cumplimiento de la ley para la reparación de las víctimas, producto justamente del periodo de León Febres Cordero, como ustedes saben, social cristianos, donde hubo desapariciones, desapariciones tortuosas, torturas, asesinatos, y en ese sentido hasta ahora el Ecuador le debe una respuesta a muchísimas de las víctimas y familiares de víctimas del periodo del social cristiano León Febres Cordero. Esas son las prácticas que nos duelen porque, y las recordamos, porque ustedes recordarán que hace un par de semanas atrás en el sector de mascarilla y la semana pasada en el programa de Facebook Live lo dijimos con absoluta claridad, la preocupación que teníamos del silencio de las corporaciones mediáticas y de las autoridades del gobierno de turno frente al asesinato de Adrián Padilla, este joven afroecuatoriano que fue asesinado en el sector de mascarilla. Esas son las prácticas social cristianas. Esas son las prácticas que hoy lastimosamente están gobernando prácticamente la política de nuestro país a través del Ejecutivo. Bueno, quería pasar justamente al tema de un tema que ha sido muy debatido, que ha causado mucha vergüenza internacional. Muchos organismos internacionales están ya consultando al Ecuador qué es lo que está pasando con el tema de la Corte Constitucional y del desmontaje del Estado de Derechos. Y yo quiero hacer mención aquí para dar algunas de las necesidades, de la información que necesitamos para clarificar este tema. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar dentro del artículo 431 de la Constitución de la República un mandato absolutamente claro sobre la Corte Constitucional, que dice: los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes lo designen, sin prejuicio de responsabilidad civil. Aquí está, sin prejuicio de responsabilidad civil. En caso de responsabilidad penal, únicamente serán acusados por el fiscal. Su destitución será decidida por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional. Esto, que dice claramente la Constitución de la República, muestra cómo un consejo de participación transitorio ha hecho y deshecho basados en la premisa de que sostienen un mandato constitutivo, es decir, ellos están por sobre la Constitución, de boca del mismo presidente del Consejo Transitorio, el transitorio señor Trujillo, quien ha dicho estar incluso por sobre el mandato constitucional, de tal manera que estamos atravesando no solamente una aberración jurídica, sino una inconstitucionalidad permanente en la cesación de autoridades que no fueron designadas por el Consejo de Participación, con lo cual también están irrumpiendo en el cumplimiento de la pregunta de la consulta popular, que decía que este Consejo Transitorio únicamente podía evaluar y cesar a las autoridades que hayan sido nombradas por el último Consejo de Participación que fue cesado en la consulta popular. Así es que tan tajante y clara que es la Constitución, hoy se le está irrumpiendo nuevamente por este Consejo de Transición de turno. La Corte tiene un rol fundamental. ¿Y por qué llama la atención que además nos quedemos sin el organismo de la Corte Constitucional? Porque la Corte tiene como rol fundamental velar el correcto funcionamiento de la Constitución, además de garantizar los derechos constitucionales de las y los ciudadanos. Cuando nosotros estamos hablando de vacancia constitucional, no es otra cosa que reconocer que en el Ecuador la Constitución prácticamente no está
vigente. Nosotros tenemos cercanos, abogados, todo que están además aquí a propósito de la Liga de la Justicia y los abogados que están llevando los casos de la Revolución Ciudadana. Uno de ellos decía, es increíble, estoy en un caso, en un juicio por restitución de derechos vulnerados. Y vamos a la corte porque ya se cumplió el plazo y en la corte la respuesta es lo siento. No hay jueces que puedan determinar la restitución porque prácticamente nos quedamos sin corte constitucional y se quedó en un estado de vacancia constitucional. Es totalmente atentatorio al cumplimiento de los derechos humanos, no solamente enmarcados en la Constitución, sino en los tratados internacionales de la que el Ecuador es parte. Para explicar lo que está pasando en el Ecuador de manera más sencilla, es como decir que se jugara un partido de fútbol sin árbitro que fije las normas, las reglas y las arbitrariedades que se cumplen o se cometen en el partido. Esa así de simple, y ese gráfico es el que ponemos para más o menos tener en cuenta qué es lo que significa estar sin una corte constitucional. Es exactamente eso, un partido de fútbol sin árbitro. Y lo grave que eso significa para el cumplimiento del partido y para la seguridad de los jugadores y de todos los que están alrededor de la cancha de fútbol. Esta situación incluso genera un incumplimiento del Estado frente a sus, lo decía, frente a los tratados internacionales. Por ejemplo, la Convención Americana, en su artículo 27.2, dispone que las garantías judiciales indispensables para la protección de derechos humanos no pueden suspenderse ni siquiera en estado de excepción. Ni siquiera en estado de excepción. Y nos hemos quedado prácticamente sin esa instancia de garantía de derechos. Los 9 jueces de la Corte suman las 16 autoridades destituidas por el todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Tanto así que solo 2 de los 5 jueces del tribunal han sido ratificados. Sin embargo, por ejemplo, y aquí encontramos las contradicciones, han cesado Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, han cesado, bueno, la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, superintendentes, pero el que está absolutamente libre de evaluación es el inconstitucional e ilegal Contralor Pablo Celi. Y lo decimos con absoluta claridad porque es un Contralor que prácticamente está en calidad de encargado cuando eso ni siquiera existe en la Constitución ni en la normativa del sistema de justicia. Con esta decisión prácticamente se está ampliando un círculo que ha destrozado la institucionalidad del Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que tenemos y a qué es lo que suma? Suma a un fiscal general nombrado sin reglas de sucesión, primero como encargado, luego como subrogante, sin haber sido designado como manda el Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos una defensora del pueblo encargada, sin respetar el orden de sucesión establecido en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Tercero, tenemos a los superintendentes de compañías, bancos, comunicación, ordenamiento territorial y poder y control del mercado, encargados sin respetar lo que dispone la norma para su sucesión. Tenemos el Consejo Nacional de la Judicatura transitorio, a pesar de que existen consejeros suplentes habilitados para su reemplazo. Tenemos el Consejo Nacional Electoral Provisional, que además tiene que organizar las elecciones seccionales de nada más y nada menos las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados del próximo marzo del 2019. Y en la evaluación del Tribunal Contencioso Electoral fueron cesados 3 de los 5 jueces electorales y por último, vacancia constitucional a pesar de que existen jueces constitucionales suplentes que no fueron destituidos por el Consejo Transitorio. Quiero decirles que esto, nombrados sin reglas, sin el debido proceso, cesados, transitorio, provisional, vacancia constitucional, ratifica lo que hace meses venimos diciendo, defendiendo, exigiendo y denunciando a nivel nacional y en organismos internacionales sobre el rompimiento de Estado de Derecho. Lastimosamente, 16 millones de ecuatorianos han quedado en absoluta indefensión dentro del marco constitucional. Y todo esto
justificado con una aparente descorreización que lo único que busca es el desmontaje del Estado, que tiene claridad la Constitución de Montecristi, y poner a dedo a los compadres, a los que hicieron el pacto bajo la mesa, a los que han hecho de este país el retroceso a la política neoliberal de los 90. Y para ser más sencillos, porque yo entiendo que aquí también nos siguen muchos jóvenes que ya no recuerdan o no tienen en la retina lo que eran las políticas de los 90. Prácticamente las recetas del Fondo Monetario Internacional, que lo que hacen es acrecentar las brechas, acrecentar la desigualdad en nuestro país, entre los que más acumulan y los más pobres de la patria. Una clase media, un sector medio que salió de la pobreza, producto de las políticas de redistribución de la riqueza de la Revolución Ciudadana, hoy se encuentran en retroceso. Y ya vemos cómo los indicadores de pobreza suben, de desempleo suben y lastimosamente de empleo precario suben en nuestro país. No nos asombra nada de lo que pasa en Argentina con el neoliberal Macri. Yo leí en redes sociales algunos comentarios de algunos intelectuales argentinos y decían, el caso argentino y ecuatoriano, si bien es cierto, se parecen hoy en la actualidad en base a las políticas que están aplicando, que son prácticamente de restitución de privilegios a los sectores más pudientes de la sociedad, no se parecen en su origen, porque al fin y al cabo Macri en Argentina fue votado por los argentinos sabiendo que era un representante de la derecha. En nuestro caso ecuatoriano, fue el candidato que lastimosamente presentamos como Revolución Ciudadana, y que al día siguiente de tomar posesión dio una puñalada por la espalda al pueblo ecuatoriano y existe cero cumplimiento de plan de gobierno. Esa es la realidad en la que nos encontramos en este momento, y por eso la importancia de comentar y contar con ustedes, la importancia de comprender lo que es la vacancia constitucional y lo que significa esto en la gravedad histórica. Esto será parte de estudio que tengan que hacer colegiales, universitarios y profesionales del derecho durante muchos años más. Esto genera un pésimo precedente en la historia de nuestro país. Ahora resulta que en un futuro, con todo lo que se está haciendo de transitorios, de encargados y falta de constitucionalidad en las acciones, lo que significará es que cualquier gobierno impugnará la falta idónea de las autoridades por su origen político, por lo que facultaría además el argumento de la falta de aval social. Mañana podrá incluso destituirse por fuera de los mecanismos constitucionales autoridades electas por votación popular. Todo eso es lo que está en riesgo en nuestro país. Bueno, por todo esto, por la restauración conservadora, por regresar a las políticas neoliberales, porque hay pescadores artesanales que están siendo asesinados en alta mar por una falta de política de protección a los pescadores, porque hay arroceros y sector agrario que en la costa están paralizando y movilizándose de manera permanente, por los 44,000 despedidos hasta mayo pasado y por los 160,000 funcionarios despedidos hasta finales de este año, por toda la persecución política a los líderes de la revolución, por todo el bloqueo político a la fuerza existente de la revolución, es que convocamos a todas las organizaciones y sectores ciudadanos a nuestra tercera marcha nacional. La marcha no correísta, sino la marcha de los ciudadanos y ciudadanas indignados por la patria, que ahora más que nunca necesitamos tomar fuerza en este país para demostrar que hay un sector organizado que puede hacer barrera a los embates que está haciendo las decisiones de un gobierno cuya ineptitud ha dejado en la indefensión a 16 millones de ecuatorianos. Por eso, el próximo jueves 13 de septiembre, aquí en la capital de Quito, a las 16 horas, 4 de la tarde, nos vamos a concentrar en el Parque El Arbolito para empezar nuestra tercera marcha nacional. Así que vengan desde las parroquias, desde los cantones, desde las provincias, sumémonos a esta indignación nacional. Digamos basta al mal gobierno, digamos que Moreno con absoluta claridad no solo es traición, sino Moreno es paquetazo, y eso es lo que tenemos que estar pendientes todos los sectores y especialmente los sectores de clase media, los
sectores populares frente al paquetazo que va a marcar un grave retroceso y recesión en la economía del país. Y ese mismo jueves 13 hemos hecho la convocatoria al mediodía, a las 12 del día jueves 13 de septiembre, vamos a estar acompañando al cumpleañero de ese día, a nuestro compañero Jorge Glass desde la C4. Así que ya saben que el jueves 13 tenemos una jornada completa, vengan con mucha fuerza y sobre todo con las ganas de seguir generando conciencia social. Queremos enviar unos saludos muy especiales a quienes nos han acompañado en este Facebook Live. Enrique Ramírez desde Madrid, gracias a nuestros migrantes, han estado sumándose de manera permanente a las actividades también que estamos empeñando. Gracias por los plantones permanentes para denunciar a nivel internacional lo que está pasando en nuestro país. Quiero saludar a nuestros queridos compañeros del colectivo que desde Cuenca nos acompañan cada jueves, a Efraín y a todos los miembros del colectivo, un abrazo muy fuerte. Queremos saludar a David Palmiño desde mi querida provincia de Imbabura, un abrazo también y mucha fuerza, mucha resistencia. Queremos saludar a Darwin Borja desde Gualaceo, nuestra provincia de la Suay, la tierra de las macanas de nuestro país, así que un abrazo muy fuerte a Gualaceo. A Mayra Ponce, saludos desde la ciudad de Manta, nuestra querida Manabí. Recién pasamos por Manabí, creo que les comenté la semana anterior, y Manta ha tenido un desarrollo impresionante después del desastre del terremoto pasado, así que un agradecimiento de parte de todos nosotros a la valentía que ha tenido nuestra gente de Manabí, del sur de Esmeraldas, por levantarse, ahora con mucha dificultad. Lastimosamente, todo el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto se han visto paralizadas. Y eso, más allá de afectar a un proceso político, afecta a la gente que ha confiado en ese proceso. No por algo, las últimas encuestas, cuando preguntan en diferentes zonas cómo ve la gestión de Rafael Correa en su periodo de presidente, llegamos prácticamente al 80% de satisfacción de la gestión de Rafael Correa en nuestra provincia de Manabí. Así que un abrazo muy fuerte a Manabí y específicamente a Manta. Saludos, mi querida Alex Delgado, una amiga de muchos años a la que queremos mucho también desde Santa Elena. A Leonardo Toro, muchas gracias. Desde Puerto López, Arango, muchas gracias. Nuestro querido sur de la provincia de Manabí. Desde New Jersey, a Marco, gracias por acompañarnos. Nuestros migrantes tuvieron una jornada bien apretada la semana pasada con nuestros asambleístas y parlamentarios andinos en diferentes denuncias en la ONU, en la OEA, en los partidos progresistas y de izquierda de Estados Unidos, y allá hay una actividad muy importante de nuestra militancia. Gracias realmente a todas y todos ustedes. Les mando un abrazo sumamente fuerte y nos vemos la próxima semana con otros temas también de interés. Gracias, realmente un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes y hasta la próxima semana.